tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Si bien le mando un saludo a cada uno de los amigos que mira habitualmente los videos del canal, las charlitas, que participan, colaboran, en fin. Muchísimas gracias de todo corazón. Pero bueno, este es un video presentación de un autorregalo que me hice. No vamos a decir para el Día del Niño, porque ya pasó hace bastante. Pero bueno, podría ser el Día del Estudiante, que verdaderamente, bueno, me caractericé bastante por ser un buen estudiante con mínimos recursos. Y la verdad que sí, me jacto un poco de todo aquello. Así que bueno, quería mostrarles, como prometí, yo había dicho que iba a comprar algo de la línea Wildfowl en la bulonera que yo habitualmente compro. Y quiero que sepan que me compré un jueguito de tubos. Me compré un jueguito de tubos de esta marca. Lo miré muy poquito, verdaderamente, simplemente... Verdadera y simplemente miré que esté completo, nada más, no lo analicé. No sé si lo abría al derecho o al revés, creo que va así. Bueno, es un juego de tubos de encastre media, con un hermoso maletín. Y tenemos unidades hexagonales de 10 a 32 milímetros. Bueno, acá tenemos el más chiquito de 10. Quiero que sepan que tiene un acabado espectacular en cada una de las unidades. Se lo nota, se lo ve. La única contra de este jueguito es, como a mí no me gusta, que utilizan el alargue, el prolongador largo, el de 10 pulgadas, para utilizar a modo mango deslizante, quitándonos la posibilidad de tener un alargue largo en el momento que uno utiliza el mango deslizante, transformándolo en una T. También corriendo el riesgo de que se pierda dicho cuadrante y bueno, quedarnos sin una herramienta. La verdad que eso en los elencos no me gusta. Prefiero que venga el mango deslizante con su varilla correspondiente, y por otro lado que venga el prolongador largo. Bueno, vamos a encontrar que tenemos dos sacabujías, uno de 16 milímetros y otro de 21 milímetros. No está nomenclado en pulgadas, porque obviamente es un juego métrico. Vamos a ver el tubo más grande, que es el 32. Es el 32, que conserva los mismos detalles de calidad y buena terminación que en las unidades que vengo viendo de 10, 11, 12, 13. O sea, hay un estándar bien definido de calidad. Verdaderamente está interesante este jueguito. Quería mostrárselos, bueno, describir tubo por tubo es medio ridículo, pero bueno, están confeccionados en acero cromo vanadio. La llave Crique es una llave bastante imponente, con un grip bastante cómodo, con su botón de expulsión y con la llave de cambio de giro, que se siente muy claramente al momento de cambiar la posición y saber que está encastrada en el sentido que uno desea trabajar. Después, bueno, viene con un prolongador corto, en este caso de 5 pulgadas, 125 milímetros. La cruceta característica que traen estos juegos, bueno, yo le llamo la cruceta, es el movimiento universal, qué sé yo. Pero bueno, todos saben, los que siguen el canal, que para mí esta es la cruceta, y cuando está con alguna de las unidades de prolongación, yo le llamo el cardan. Me parece que tiene sentido, pues son piezas de mecánica que funcionan de esa manera. Y bueno, así que nada, quería mostrárselos. El maletín es muy prolijo.
Quizás para mi gusto un poco aparatoso, parecidos a los de la línea Irimo. Está bien, los de la línea Irimo les pueden pasar con un auto por arriba que queda parado el auto y no pasa nada. Parece que lo tenían guardado hacía un tiempo, me vino con cierta tierrita, cosa que no me molesta. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto pagaste este juego Tano? Bueno, quiero que sepan que lo pagué 79 pesos, o sea, como cualquier hijo de vecino que vaya a la bulonera, compre un juego de tubos, sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de atención, cosa que odio. Y bueno, nada, odio que tengan atenciones y deferencias conmigo, no lo permito. El dadito de 19, la verdad, muy contento con este chichecito. Estoy a la espera de que lleguen los de la marca Bremen, como comenté en la charlita. Y bueno, no sé si me queda algo por comentar, pero bueno, son hexagonales, está a la vista, es obvio. Yo a esta cajita particularmente, quizás le hubiese puesto un manguito de fuerza o una llave manija. Pero bueno, está bien, está orientado a una mecánica ligera, una mecánica básica. Tenemos el 10, el 11, el 12, no vaya a ser que venga alguno repetido como le pasó a un muchacho en un video que vi. El 13, el 14, tenemos el 15, tenemos el 16, tenemos el 17, tenemos el 18, bueno, habíamos visto el 19, el 20, está el 21, está el 22, acá ya tenemos el 23, el 24, hasta el 24, de 10 a 24 están todas las medidas. De 10 a 24 están todas las medidas. Después saltamos a un 27, que es un juego característico, una configuración característica de, bueno, la selección de los tubos, los dados, los vasos, como le quieran llamar, en algunos elencos con menos unidades, algunas medidas están, o sea, no tienen demasiado uso, o quizás sí, habría que ver quién diseñó o quién desarrolló el ensayo para saber qué unidades se utilizan más o se utilizan menos. Pero bueno, acá tenemos de 10 a 24 completo. Y después tenemos 27, 30 y 32. La verdad, muy lindo juego. Se lo ve pesado, un tubo pesado que invita a imprimir torque. Lo voy a probar, Decidí comprarme este jueguito porque estoy por sacar mi juego primitivo, de tubos del taller, y lo estoy por llevar al altar de las herramientas. O sea, quería tener un juego que sea el que uno recurre cuando inmediatamente necesita usarlo. Después, bueno, tengo un montón de juegos o varios juegos de tubos, pero vieron cómo es. Uno, por más juegos que tenga de tubos, siempre va a terminar utilizando el juego que compró unidad por unidad, el juego con el que se encariñó, y por ahí a juegos nuevos uno le da poca relevancia, poca trascendencia. Esas son cuestiones de costumbres, cuestiones de afinidad, cuestiones de cariño con las herramientas, pero quiero que sepan que es un lindo juego. Casi que se podrían sentir semichetos con este juego de tubos de la marca Watford. La verdad, es una compra que me agradó hacer. Venía haciendo compras que por ahí no me gustaban demasiado. Ejemplo, las Pico del Oro de Turol. Pero bueno, nada. La verdad que este jueguito está interesante.
muy bien acabado, muy bien logrado. La verdad, está lindo. Hay que probarlo. Acá en el taller yo utilizo tubos a diario, así que no va a faltar oportunidad y va a tener su devolución como corresponde a medida que se vayan utilizando y a medida que a ustedes les interese, porque por ahí no les interesa y es al divino botón. Esta es la presentación, esta es la etapa donde vemos las herramientas en su estado óptimo, en su estado inmaculado, recién llegado de la ferretería. Bueno, acá está cómo llegó al taller. Ya iremos viendo cómo se va desempeñando en el desarrollo de las tareas. No noto que haya demasiada diferencia en cuanto a lo que es estética con los de la línea Total o Total, que ustedes saben que yo tengo, uso y van muy bien. Pero bueno, no los tengo en maletín, no los tengo, los tengo en una especie de, llamémosle blister, donde vienen menos unidades desde ya. La contra es la que les comento, para mi punto de vista, que el mango deslizante esté compuesto por el alargue, incluso por el alargue con mayor longitud, me parece algo que no debería ser, porque ya al momento de utilizarlo me estoy perdiendo de tener a disposición el prolongador largo. O sea que bueno, ante la presencia del uso de la T y necesitar un prolongador largo, bueno, nosotros no tenemos problema porque tenemos de distintos elencos, distintas unidades, distintas piezas. Pero bueno, el que compra un juego netamente para utilizar ese juego y tener solamente un juego, bueno, se va a dar el factor que por ahí tenga que anexar en forma particular una llave manija o por ahí un mango de fuerza. Juegos completos con todas las unidades, todas las manijas y demás, no son económicos, no están tan económicos como este. La verdad que a mí me alegra mucho haberlo comprado y nada, es una compra que hice contento. Así que bueno, vamos a pensar que es mi autorregalo por el Día del Estudiante. Esto sí que no lo comprendo, ¿por qué tan chiquito? Calculo que es para que no hagan ruido, o no sé, les habrá faltado material para cubrirlo todo. Pero muy bien presentado, muy lindo para llevar en el baúl del auto. Es una unidad con su portafolio para sentirse un semicheto. Sé que está pendiente también el mostrar el jueguito de tubos Germany pavonado, lo vamos a hacer, pero bueno, estoy contento y con la compra y bueno, quería mostrarles cómo llegaba al taller en su estado óptimo, en su maletín, en su portafolio. Y nada, vamos a sacar una fotito. No sé, no le voy a sacar una fotito. Entonces, no, sí, le voy a sacar. Me voy a hacer el misterioso yo justo. Ahí está. Creo que ahí para la presentación del video va a estar bien. Así que bueno, esto después va a formar parte de una charlita, por eso lo guardo así, de esta manera, porque hay muchos amigos que no les gustan las charlitas para nada y simplemente quieren tener la información sobre el juego de tubos. Así que bueno, se les da la información que corresponde y nada, nosotros disfrutamos las charlitas. Entre paréntesis, me compré hoy. Bueno, pero eso ya va a quedar para la charlita, porque si no, a esto lo titulo charlita de taller y se acabó el problema, ¿no? Pero no, compré algunas unidades más, que bueno, son mínimas, pero fue producto de una platita, que no esperaba tener, y nada más lindo que gastarla en herramientas. Es
un sano vicio, como digo siempre, no deja de ser un vicio, pero es un sano vicio que se paga solo. En este caso se ha pagado solo, obviamente. Quien compra herramientas para trabajar se terminan pagando solas. Pero bueno, les dejo un saludo. Esto fue el video presentación de tubos Watford en Castre Media de 10 a 32, completos hasta el 24, todas las medidas. Y bueno, del 27, 30 y 32, como más o menos estamos acostumbrados. Así que nada, espero que me dejen su opinión, me dejen en los comentarios, no me dejen nada, es un juego de tubos que verdaderamente mantiene una estética muy sobria, se los ven muy bien logrados, se lo ven con detalles de calidad. Es una caja que tiene detalles de calidad. Incluso hay algunos tubos de renombre que no mantienen una estética tan pareja. Pero bueno, esas son apreciaciones que se puede hacer uno o que uno puede llevar a consideración al momento de tenerlos en la mano. Cada uno de los tubos, cada una de las piezas, cada una de las llaves está nomenclada con el nombre Watford. O sea, orgullosos de haber fabricado, comercializado, distribuido o lo que hayan hecho con estos tubos. Así que bueno, no la prolongo más, no la estiro más. Quería que lo vean. La verdad, jueguito espectacular, jueguito muy lindo. Preparo la charlita y nos vemos de nuevo. Les mando un saludo.